Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos entonces a nuestro webinar semanal sobre los aportes de la teología en cuanto a este tiempo de pandemia. Hoy nos está acompañando el padre Manuel Lagos, es sacerdote del Corazón de Jesús, teoniano, compañero del padre Teixeira y del padre Alexander, que también estuvo con nosotros la semana pasada. El padre Manuel Lagos es licenciado en teología de BLAUCAP, del ITER, fue estudiante nuestro, así que orgullosos, Manuel, de tenerte con nosotros. También es psicólogo de la Pontificia Universidad Gregoriana y allí trabaja en el centro de consulta de esta universidad. De hecho, ayer cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para algunos detalles, pues bueno, compartíamos el tiempo con algunos de las personas que visitan a Manuel. Así que la experiencia debe ser muy rica, Manuel, muy buena. Y bueno, pues queremos aprovechar este tiempo contigo. Bienvenido nuevamente al ITER, ahora a las aulas virtuales del ITER, pero bienvenido y pues aquí estamos para acompañar y escuchar. Buenos días para ustedes allá. Gracias también por la invitación. Bueno, como han dicho, soy exalumno del ITER y bueno, tengo especial afecto también por nuestra casa de estudio, y cuando me propusieron hacer un pequeño aporte sobre este tema, pues no lo dudé en decirle al padre Antonio que sí, que estaba disponible, ¿no? Primero que nada, bueno, feliz Pascua para todos. En este tiempo, pues también el tiempo litúrgico nos acompaña también en estos momentos difíciles. Quería entonces compartir con ustedes algunas ideas simples, sencillas, que espero que les puedan ayudar también como el título de esta pequeña presentación lo dice, ¿no? A vivir este tiempo de pandemia como tiempo de vida, tiempo de esperanza, en momentos difíciles, en momentos de crisis, ¿no? Nuevamente, gracias por la invitación y como todos, bueno, como lo acaban de decir, actualmente resido en Roma, hace 5 años estoy aquí, estudiando, ya he terminado los estudios de psicología y ahora por este año he estado haciendo trabajos de acompañamiento en la Universidad Gregoriana, que ha sido también una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Quiero poner un poco en contexto el por qué un poco estoy hablando hoy del, por así llamarlo, como lo llamamos comúnmente, el coronavirus, o de este tiempo de pandemia, ¿no? Como todos ustedes sabrán, Italia es uno de los países en el mundo más afectados por la pandemia, ¿no? Todos los días en las noticias sale un comunicado oficial de la Protección Civil a las 6 de la tarde, en el que se dicen los datos específicos de cómo va la situación, con datos oficiales, en el país. Hasta ayer, el día 21, se han registrado 183.957 casos positivos. En estos 183.000 casos están incluidas las 47.055 personas que están hospitalizadas. Y el total de muertos, de todo lo que llevamos de la pandemia aquí en Italia, es de 24.648 personas fallecidas. Son números, evidentemente, que los decimos fácil, pero que nos hablan de una realidad, de una crisis fuerte que está afectando a todo el mundo, que no ve solamente, que no tiene criterios como los nuestros de tal vez de clase social, de raza, de color, sino que es una crisis global, y que esos números nos hablan de personas que están sufriendo, de personas fallecidas, por supuesto, pero de familiares también que no han podido ver a sus
a sus familiares morir, porque una de las cosas que se hacen cuando se identifica un paciente grave con el coronavirus aquí en Italia es trasladarlo a la terapia intensiva o a la hospitalización, y ya a partir de ese momento la familia no tiene más contacto con él. Entonces es una situación, sí, bastante triste, porque muchas familias no tienen ni siquiera la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, ni siquiera darle una sepultura cristiana, porque, como sabrán también, imagino que las informaciones llegan muy fácilmente, están prohibidos también los funerales con público, con personas, ¿no? Se pueden hacer funerales, ¿no?, pero con pocas personas. Y, en fin, esta es la realidad, ¿no? Italia es uno de los países, como decía, más afectados en el mundo, es el tercer país por número de casos totales, y es el segundo en el mundo por números de muertos, ¿no? Y como pueden ver ahí en esa pequeña imagen que les coloqué, hay que tomar en cuenta que hay regiones mucho más afectadas que otras. La región en la que estamos nosotros aquí en Roma, afortunadamente son pocos los casos, pero evidentemente seguimos las indicaciones que se nos han dado con responsabilidad, incluso en nuestra propia comunidad. Este pequeño gráfico nos muestra un poco cómo va la situación en Italia, ¿no? Si podemos ver el rojo un poco más oscuro, es un poco en el que quiero que nos detengamos un poco y que examinemos, ¿no? El rojo más oscuro nos habla de los casos totales de contagio del coronavirus en Italia, ¿no? El rojo más claro son los casos positivos actuales, y el color un poco verde nos habla de los que se han curado de la enfermedad, y el color negro nos habla del número de personas fallecidas. Parece que el número de contagios crece, perdón, el número del contagio total crece, pero empezamos a ver una pequeña diferencia en el número de los casos actuales positivos, en el que ya parece que la línea no va creciendo, sino que va aplanándose un poco, haciendo este efecto meseta, ¿no? Que esperamos que continúe a detenerse un poco y empiece a bajar. ¿Por qué es importante este número o esta cifra? Porque quiere decir que mientras nosotros estemos acatando las indicaciones que se nos han dado, pues vamos a detener un poco el contagio, vamos a detener un poco la expansión del virus, que es lo que se pretende, ¿no? Se habla en este tiempo de empezar a convivir con el virus. También, para hacerles es un tema muy complejo, pero para hacerles una grande panorámica de la situación en Italia, se ha hecho un programa a nivel gubernamental del Consejo de Ministros de un plan de 3 fases, ¿no? La primera fase es la cuarentena absoluta, que no podemos salir, solo algunas cosas funcionan, por ejemplo el supermercado, la farmacia y algunos servicios básicos, pero la regla es no salir por ninguna circunstancia, incluso hay multas y hay detenciones por la persona que se niegue a acatar estas órdenes. Y la segunda fase se habla que tal vez a partir del 4 de mayo se empiece un poco a permitir realizar algunas actividades que no sabemos todavía a ciencia cierta cuáles serán, pero poco a poco empezar a retomar un poco las actividades normales, por así decirlo. Y luego se habla de una tercera fase que algunos pronostican que puede ser al final de junio, en el que ya podamos regresar un poco a las actividades y a una normalidad o a una nueva normalidad, que evidentemente todos estamos conscientes que el evento que estamos viviendo histórico de nuestra humanidad va a cambiar muchas cosas en muchos ámbitos de nuestra vida, sobre todo en el ámbito
sí, de nuestras relaciones sociales y de cómo nos relacionamos con el mundo. Hoy quisiera entonces un poco compartir con ustedes algunas ideas, el significado que nosotros le podemos encontrar a esta situación. Cuando llenamos de significado una situación, empezamos a comprenderla, empezamos a verla como ojos nuevos, empezamos a apropiarnos de ella. Y sería una pregunta también para nosotros: ¿qué significado, ¿no?, le damos nosotros a esta situación actual en la que vivimos? ¿Cómo podemos, cuál es el significado que nosotros encontramos en toda esta situación de crisis que vivimos mundial, ¿no? Si bien podemos, no, por ejemplo, en mi reflexión, ¿no?, un poco viviendo desde este tiempo de cuarentena, llevamos casi 6 semanas, más de 6 semanas en cuarentena, sin salir. Parece que el ritmo se ha parado por un momento, el ritmo que llevábamos, a veces agitado, a veces sin pensar mucho. Toda esta situación nos puede llevar, nos puede transportar a también pensar sobre el sentido de nuestra propia vida. Y el sentido de nuestra propia vida en relación también a la muerte, ¿no? Porque parece que en este tiempo la muerte está tocando a nuestra puerta, ¿no? Y hacernos conscientes de eso, de que la muerte es una realidad en la que nosotros estamos también, y que nos habla también de nuestra finitud, que nos habla también de nuestra debilidad como humanidad, pero que también nos abre la puerta a una esperanza, ¿no? Entonces, esta reflexión del sentido de la vida, de mi propia vida, pero también en relación a la muerte, ¿no? Puede ser una ocasión también para pensar en un nuevo modo de relacionarnos, ¿no? Sabemos y somos conscientes que a partir de esto cambiarán muchas cosas, a partir de este acontecimiento. No quiero ser profeta ni fatalista, pero la realidad nos habla, ¿no? Vemos que están cambiando nuestros hábitos relacionales a los que estábamos acostumbrados. Están cambiando nuestros hábitos de relación con los que nos rodean, incluso con los más cercanos que tenemos en nuestras casas, ¿no? Recuerdo que uno de los días aquí en Roma, que participó, como una anécdota personal, ¿no?, participó de algunas actividades en una parroquia, y en Roma y en Italia se hace la bendición de las casas, ¿no? La bendición de las casas era antes de decretarse la cuarentena, y un día cuando voy con otros sacerdotes a bendecir casas, ¿no?, empezaba ya a sonar el tema de la cuarentena, empezaba ya la gente a tener un poco de miedo al contacto, y era interesante porque cuando llegábamos a las casas nos saludábamos con la mano, y las personas no veían esto como un gesto de mala educación, lo veían como un gesto de respeto, ¿no? Entonces, esto para decir que nuestro modo de relacionarnos efectivamente va a ir cambiando. El coronavirus también es un virus, es un virus que es invisible, que no lo vemos, que no tenemos el control, al menos hasta ahora. No se ha encontrado todavía una vacuna. Los síntomas son un poco, sí, conocemos algunos síntomas, pero cada día se pueden ir viendo nuevos, ¿no? Y nos puede llevar también a una situación de eso. Estamos luchando contra un enemigo que es invisible, ¿no? Quizás es un tiempo también para redescubrir el poder de la mirada, ¿no? De tocarse con los ojos, de relacionarnos de un modo diverso, ¿no? El coronavirus, o la realidad del coronavirus, o la realidad existencial que estamos viviendo, nos está aislando. Pero podemos también ver este aislamiento como una oportunidad para no estar tanto afuera, en el sentido literal, pero tampoco no estar tanto fuera de nosotros mismos, sino también para entrar en nosotros mismos y redescubrir nuevas cosas, ¿no? Estar en casa
nuestra casa física, pero también en nuestra casa interior, para redescubrir nuestras relaciones, para redescubrir nuestra familia. Podemos descubrir tantas cosas en este tiempo, ¿no? Podemos descubrir tal vez la fortaleza de la relación familiar, pero también podemos descubrir sombras en nuestras relaciones familiares. Y podemos descubrir el valor o la fuerza que tienen los lazos afectivos, o podemos descubrir también que, mira, a veces no nos soportamos, ¿no? Entre nosotros mismos. Entonces, yo creo que es un tiempo que nos puede ayudar si le damos un sentido, más allá del sentido tal vez que nos puede venir automático, que es el sentido total, el sentido de que bueno, parece que todo no funciona, que estamos mal, pero también podemos encontrar un sentido nuevo, ¿no? En esta casa común que es de todos. Yo creo que nos está llamando también toda esta situación y vemos que todos los gobiernos en el mundo están moviéndose para encontrar una solución o para salvaguardar la vida de las personas. Bueno, también así podríamos nosotros entrar en esta conciencia de que vivimos todos en una casa común que debemos custodiar y que no es mi casa, mi espacio, sino que es un espacio de todos. Es una casa de todos en que todos pertenecen. Pasamos ahora un poco al aspecto un poco central, diría yo, de esta pequeña intervención, que sería cuáles podrían ser los efectos psicológicos que podríamos experimentar en este tiempo, ¿no? Si bien es un virus, conocemos algunos síntomas del virus, pero también nuestra propia realidad, nuestro propio cuerpo, nuestra propia existencia puede experimentar algunos síntomas de algo que podemos estar viviendo internamente, que nos mueve internamente, y esos síntomas se pueden manifestar de muchas maneras, ¿no? A nivel social o a nivel exterior, a nivel de sociedad, podemos experimentar confusión. Parece que estamos como en una película. Uno de mis hermanos, cuando me llamaban, mis hermanos de congregación de Venezuela, me decía, bueno, ¿cómo se ve? Parece una película. Si hemos visto Roma antes y lo vemos ahora, vemos que está totalmente desolada. Las pocas personas que salen a la calle con tapabocas y guantes a una distancia de por lo menos 2 metros de distancia, y esto puede generar confusión, puede generar incertidumbre. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Puede generar también este ambiente externo una impotencia. ¿Qué puedo hacer por esto? No puedo hacer nada. Podemos pensar también, bueno, los gobiernos no están tomando las medidas necesarias, o bueno, no se dicen las informaciones así ciertas, ¿no? Podemos experimentar también en el externo, ¿no? Cuando vemos afuera, por lo menos desde mi experiencia aquí en Roma, un peligro, ¿no? Un peligro del otro, de la otra persona, ¿no? No quiero que el otro se me acerque porque puede significar un peligro para mí, no sé si tiene el virus, está contagiado y me lo contagie, ¿no? Parece que todo es una gran emergencia, parece como un clima total de guerra, ¿no? Todo esto nos puede generar todo un miedo que a muchas cosas, a las personas, un miedo a la situación, a lo que podría pasar, a eventuales, sí, cómo me podría afectar esto a mí, a mi propia vida y a mi familia, ¿no? Pero también podemos encontrar efectos a nivel personal, ¿no? A nivel de mi persona como individualidad y como ser, ¿no? Como ser humano, ¿no? Algunos estudios dicen que una profesora de Inglaterra, ¿no? Hizo un estudio sobre los
los efectos de la cuarentena en la SARS, ¿no? Y decía que muchos de los pacientes, o sea, de las personas que vivieron en cuarentena, después de la cuarentena experimentaron dos tipos se encaminaron por dos tipos de patologías o que manifestaron síntomas de patología en relación al estrés postraumático y a la depresión. Pueden ser también resultados de una mala gestión, ¿no? O una poco educada gestión del tiempo de cuarentena. Pero también podemos experimentar este tipo de síntomas posiblemente ahora, ¿no? Mientras estamos en la cuarentena, ¿no? Podemos experimentar ansia, podemos experimentar rabia, podemos experimentar miedo, frustración, incluso nos podemos aburrir, ¿no? Ahora, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, muchas personas proponen muchas cosas para hacer en casa, ¿no? Para evitar el aburrimiento. Pero estas cosas pueden ser útiles, pero también es necesario tocar este tipo de experiencias que estamos sintiendo internamente para poder trabajarlas, ¿no? Y para poder darnos cuenta de lo que nos está sucediendo. Entonces, algunos de estos síntomas podemos, y otros muchos más que posiblemente se nosotros en este tiempo de cuarentena, en este tiempo sobre todo de incertidumbre, que puede ser un tiempo de miedo, puede ser un tiempo de emergencia, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esta emergencia que escapa de nuestras manos, pero que en cierta manera nos involucra también? Aquí en Italia ha comenzado, sí, en Italia, en el mundo, ¿no? Yo resto a casa, yo me quedo en mi casa, ¿no? Esta campaña para sensibilizar a las personas que es una tarea de todos, ¿no? Es una tarea de todos el afrontar la situación de emergencia, el afrontar, el dar mi granito de arena para que la situación se pueda ir mejorando. Y la primera cosa que propongo para hacer es acatar un poco las directivas y las orientaciones que se nos dan, ¿no? Oficiales para poder detener un poco el virus, ¿no? No tengo la respuesta mágica o la respuesta como un gurú de la situación, pero quisiera ofrecer algunas pistas que a mí en lo personal me han ayudado desde mi experiencia de lo que he vivido aquí en este tiempo, ¿no? Una primera cosa es evitar negar la situación, ¿no? Evitar negar lo que estamos viviendo es inevitable, no lo podemos negar, pero muchas veces inconscientemente negamos lo que podríamos estar viviendo, lo que podríamos estar sintiendo, podríamos negar la angustia, podríamos negar a lo mejor las situaciones, los movimientos internos que tenemos cada uno, ¿no? Otra cosa puede ser evitar de relativizar y subestimar las reglas, ¿no? Lo que ya les he dicho, acatar las reglas nos va a ayudar a todos a llegar a una solución común, ¿no? Es tarea de todos y tener esta conciencia de responsabilidad, tanto personal, porque quiero custodiar mi vida, porque quiero estar sano, pero también por amor a los demás, ¿no? Si que todos sabemos, ¿no? La vulnerabilidad que tienen nuestras personas y adultos mayores, también por respeto a ellos, ¿no? Yo quizás puedo tener en mi mente una mentalidad de decir yo puedo superarlo, ¿no? Pero yo puedo incluso ser transmisor del virus para otros y contribuir a ¿no? Evitar también la rabia contra los demás. Es una cosa que muchas veces nos puede venir, ¿no? La rabia, una emoción que nos puede venir y nos viene y no pasa nada por sentir la rabia,
pero la podemos manejar de muchas maneras, ¿no? La podemos manejar como una rabia hacia nosotros mismos, autodestructiva, la podemos manejar como una rabia hacia los demás, una rabia que destruye al otro. Lo importante es evitar descargar mi rabia, mi frustración, mi malestar con los demás. Y otra cosa que deberíamos, por norma, evitar es los pensamientos negativos, sobre todo los pensamientos negativos de fatalidad, de que todo parece que estuviera terminando, ¿no? Y evitarlos, y evitar sobre todo que nos dominen, ¿no? Podemos evitar muchas veces pensamientos negativos, pero sí podemos aterrizarlos, ¿no? Aterrizarlos y confrontarlos. Evitar que se apoderen de nosotros, porque podría ser un modo muy equivocado de enfrentar un poco la situación. ¿Qué más podemos hacer? Podemos intentar muchas cosas. Como les digo, las redes sociales están llenas de cosas por hacer, ¿no? Pero mi recomendación, principalmente, ¿no? Después de un ritmo tan agitado que traíamos como sociedad en general, ¿no? Y un poco en relación a lo que decía al inicio, puede ser un tiempo para estar en contacto con nosotros mismos, para entrar en nosotros mismos y estar en contacto con nuestras emociones. Y yo diría, más que hacer, sería estar, ¿no? Estar en casa, estar en el momento actual, en el aquí, en el ahora, en mi estado emotivo actual, en cómo me siento. Y esta es una cosa que no se da de buenas a primeras, sino que se practica, ¿no? Entonces quizás sería importante que en estos días estemos mucho más atentos a los movimientos internos que tenemos de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo termino mi día, qué me ha hecho molestar hoy, en un ambiente pequeño con mi familia, con mis hijos, ¿no? Qué me ha molestado, qué me ha generado rabia, pero también qué me ha ayudado a estar a gusto con mis seres queridos, ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿no? Más que hacer, es importante hacer. Es importante tener un ritmo ordenado, tener un ritmo programado, establecernos metas en el día, de modo que pueda afectar a otras personas, ¿no? Quizás nuestros pensamientos o nuestras ideas, ¿no? Otra cosa que por lo menos a mí me ha ayudado es estar en contacto con las personas queridas, ¿no? Con mis amigos, unos que están en otros países, en Chile, en España, en Venezuela. Creo que eso también me ayuda en cierta manera, a establecer este tipo de relaciones que nos ayudan a estar en contacto con nuestros estados emotivos y a estar activos también en nuestras relaciones, aunque estemos aislados, ¿no? Desarrollar nuestra creatividad, nuestra productividad, estar, como yo le dije, en lo que sucede en el momento, y estas son cosas que imagino que todos sabemos, ¿no? Y que no está de más decirlas, pero sobre todo no está de más recordar en potenciarlas, ¿no? A veces nos podemos dejar avasallar por el aburrimiento, el estar en casa, pero creo que pueden ser unas buenas, una forma de mantenernos activos y no perder la vitalidad que traíamos, y que en momentos como este nos pueden servir en desarrollar este tipo de actividades. Yo creo que todo esto nos va a, como en este tiempo también se sienten muchos mensajes, ¿no? de esperanza, mensajes de, bueno, de esta vamos a salir, sí, vamos a salir, y vamos a salir, depende cómo y en la medida en cómo lo vivamos, ¿no? Entonces yo creo que esta situación y este momento existencial de nuestra vida nos va a ayudar a desarrollar nuevas capacidades, ¿no? A superarnos, a afrontar el momento de crisis, un momento difícil, doloroso, en que muchas personas están conociendo muchas personas, pero que al mismo tiempo podemos redescubrir nuevos
nuevas potencialidades en nosotros, esto nos va a ayudar también a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Para los momentos difíciles y, como les digo, saldremos de esta situación en la medida en cómo la vivimos, a eso la vivimos ahora, en aquí y ahora, ¿no? Creo que esto es importante que lo podamos recordar, ¿no? Esta imagen es una imagen que en Italia ahora, es un mensaje que en Italia, cuando se ha declarado Italia una zona roja, ¿no? de la pandemia, ha sido una imagen que, sí, que ha recorrido el mundo y que ahora es una imagen de esperanza para los italianos, ¿no? Andrà tutto bene, saldrá todo bien o irá todo bien, ¿no? Es como un mensaje, sí, esperanzador para el país, pero el país en el sentido más de estamos juntos en esto, ¿no? Tengo fe en que todo irá bien. Me confío en que las cosas saldrán bien, ¿no? Y llama la atención que a veces en los balcones, en las escuelas, los niños publican fotos, en las redes sociales se ha hecho viral, ¿no? Esta imagen, y creo que es muy sugerente, ¿no? A veces, yo creo que al inicio, y yo creo que es una experiencia que hemos venido haciendo, ¿no? Al inicio pensábamos que era una cosa solo de una parte del mundo, de China. Cuando se empieza a escuchar aquí en Italia que la situación se empieza a agravar en el norte, los que estábamos más al sur decíamos, no, aquí no va a llegar, es una gripecita, es una... luego, cuando se declara ya la emergencia en toda Italia, nos damos cuenta de que no es una cosa que se afronta solamente, que lo puedan afrontar solamente quienes están implicados, sino que es una cosa que nos envuelve a todos y que nos tiene que llamar en sentido de responsabilidad, ¿no? De solidaridad. Andrà tutto bene a mí me sugiere eso, esperanza, me sugiere unión, me sugiere personas que se identifican con un sentimiento, con una emoción, pero también con un deseo de salir de la situación de emergencia y salir bien, ¿no? Pero nosotros, sí, como cristianos, como creyentes, ¿no? Esta esperanza no puede ser una esperanza vacía. ¿Quién es nuestra esperanza, ¿no? Y yo creo que viene muy propicio, ¿no? Para nosotros en este tiempo de Pascua. ¿Quién es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Jesucristo, muerto y resucitado, y nosotros, nuestra realidad sería como llenar, ¿no? Ir a llenar esa esperanza también que el pueblo italiano y el mundo en general tiene, ¿no? Y que la situación irá a mejorar, ¿no? Como les dije, nosotros aquí vivimos en una comunidad, somos aproximadamente 40, ¿no? Cuando el padre Antonio me pedía un poco cómo la vida religiosa está viviendo, cómo ha cambiado un poco la perspectiva también desde la vida religiosa. Ahora estamos todos en la casa. Ha servido un poco para detenerse y vivir la vida en fraternidad, la vida fraterna. Como pasa en una familia, ¿no? Como pasa en una familia en el que nos encontramos, nos reunimos, nos vivimos unos a otros, y que intentamos vivir una diversidad, una fraternidad desde un ritmo, y yo creo que eso a la vida religiosa ha ayudado mucho, ¿no? A este ritmo ordenado, este ritmo regular, ¿no? Comunitario, ha ayudado mucho a establecer, ¿no? La rutina cotidiana, quizás, ¿no? Pero también está siendo un tiempo para redescubrir el valor de la comunidad, el valor de estar juntos, incluso dentro de la comunidad, respetando las distancias, respetando las normas de no tocarse, de estar en sintonía un poco con las reglas generales que nos han impuesto, ¿no? Pero yo creo
creo que dentro de la vida religiosa, sí, es una ocasión de redescubrir el valor un poco de la comunidad, ¿no? Con su luz, con su sombra. Y está haciendo una cosa, así, una experiencia muy interesante, ¿no? Aquí en Roma también, dos conventos, no sé si han leído un poco las noticias, que dos conventos, dos o tres conventos tuvieron que todas las hermanas que vivían ahí se convirtieron, ¿no? También todos vivimos en la situación de emergencia, también nosotros en alguna parte estamos perdiendo a los hermanos de congregación a causa de la situación. Entonces es una cosa que nos implica a todos, no es que afecta a unos a otros, sino que es una cosa de responsabilidad de todos por todos, ¿no? Ya para ir terminando, al inicio yo decía, ¿qué sentido le podemos encontrar, ¿no? A nivel personal a esta situación, pero también a nivel de humanidad, de sociedad, de mundo. Y yo creo que un mensaje que nos puede ayudar a un sentido, ¿no? Y a toda esta situación es el mensaje que nos está mandando constantemente el Papa Francisco, ¿no? Un mensaje de esperanza, un mensaje de solidaridad, sobre todo. Si no a lo mejor tuvieron posibilidad de escucharlo en directo, en YouTube está también la intervención, su homilía el día de la benedicción el 27 de marzo, me parece que fue, el 27 de marzo. Me parece que ha sido un poco, y como que ha dado en el punto de, en el modo en cómo podemos nosotros también vivir este tiempo de emergencia, ¿no? Y de posible, sí, miedo, desolación, que parece que todo se acaba, de desesperación. Y era en esa homilía el Papa nos compartía el episodio de los discípulos cuando estaban con Jesús dormía, y que hizo una gran agitación en el mar, ¿no? Y una de las palabras que me quedó grabada, ¿no?, en la mente es: si los discípulos estaban allí con Jesús, confiaban en Jesús, pero esto no les quitaba el miedo, la desesperación que tenían, y le piden a Jesús, haz algo, ¿no? Por eso Jesús les dice esto sobre la fe, ¿no? Yo creo que una invitación a tener esta esperanza en un Jesús que está con nosotros, que nos acompaña en estos momentos difíciles, que nos acompaña de un modo diverso en este momento de dificultad de la humanidad, pero que no deja de estar, ¿no? El Papa nos dice que estamos todos en esta barca, ¿no? En esta barca común, que nos estamos dando cuenta ahora de que no es un problema solo de China, no es un problema solo de Italia, no es un problema solo de Venezuela, sino que nos implica a todos, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que también nos está haciendo reflexionar. Cuando nos toca a todos, ya el problema adquiere, y cuando todos nos juntamos incluso para resolver y buscar una solución, ya el problema no es tan grande y lo podemos nosotros también abarcar, ¿no? Otra que me venía a pensar era un poco en estos días de la octava de resurrección, había uno de los del Evangelio, en el que Jesús le aparece a la mujer y le dice a las mujeres, ¿no? No me toquen, que todavía no he salido el Padre, ¿no? Con permiso de los exégetas y de los estudios de Biblia, pero me venía a pensar un poco este nuevo sentido de la relación, ¿no? Si bien Jesús no está ya presente en medio de nosotros de forma física, como estuvo con sus discípulos, sino que está de un modo nuevo, está de un modo vivo, está de un modo que lo descubrimos en la palabra, que lo descubrimos en los sacramentos, que lo descubrimos en la iglesia, que lo descubrimos en los hermanos, que descubrimos su presencia, ¿no? Y este modo de decir, no me toque, ¿no? Me llamaba un poco a reflexionar antes de eso, ¿no? Quizás este momento histórico nos está llamando también a buscar un modo nuevo de relacionarnos, al igual que Jesús, ¿no? Al igual que con Jesús, un nuevo modo de
de estar en la presencia del otro, ¿no? De saber que el otro está, así no lo toca, ¿no? Entonces es un llamado a eso, a la esperanza, a la solidaridad entre nosotros, a la responsabilidad, y que creo que sí, podría decir otras muchas cosas más, pero yo creo que ya el tiempo está por terminar. Simplemente esto, ¿no? Para terminar, que no perdamos la esperanza, que saldremos de la situación en la medida en cómo lo vivamos ahora, en la medida en cómo gestionemos también este tiempo, en la medida en cómo nos responsabilicemos también por lo que está pasando, de lo poquito que podamos hacer, con gestos de solidaridad. Creo que muchos de nosotros somos conscientes y hemos vivido momentos muy duros de crisis y que nos ha hecho más fuertes y más fuertes para seguir adelante. Entonces, creo que es una oportunidad también para esto, ¿no? Para enfatizar nuestra capacidad de reponernos ante las adversidades y no perderla. La única, si ahora parece que todavía no se encuentra vacuna, todavía no se encuentra, están trabajando, ¿no? Soluciones, en controlar un poco el virus. Hasta ahora la verdadera vacuna que podemos encontrar es la vacuna del amor, de la solidaridad, del amor por nosotros mismos, por cuidar nuestra salud, del amor por el otro, por el prójimo, de respetar al otro y de tenerlo en cuenta como que porque te quiero, no te toco, porque te quiero, dejo tu espacio, porque te quiero, respeto tus límites y esta actitud tal vez de superación, de optimismo no vacío, y un optimismo que nos viene también de la fe, se puede también transmitir y contagiar a otros, ¿no? Y por último, les dejo, si quieren, se los dejo allí, no lo voy a leer, pero fue un poema que me llegó hace poco por las redes sociales, ¿no? Que me pareció interesante, que lo dejo para que ¿no? Pueda, que es precisamente la experiencia de una de las personas de una escritora que ha decidido un poco plasmar, un poco con su creatividad en este momento, plasmar un poco lo que está viviendo y su perspectiva de cómo verá, ¿no? Cómo cambiará, ¿no? Y me llamaba la atención sobre todo el hecho de que se enfatiza también en la tierra y cómo la tierra y la naturaleza está tomando lugar, ¿no? Está tomando su lugar y bueno, lo habremos visto también, ¿no? Que empiezan a limpiar los cielos, los canales de Venecia están limpios, y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, con esto hasta aquí me detengo. No sé si hay preguntas, impresiones, lo que... Bueno, muchísimas gracias, Padre Manuel. Yo creo que si hubiéramos alguna manera de darte un aplauso virtual, lo estaríamos dando todos, ¿verdad? Muy interesante lo que nos estás compartiendo. Fíjate, el Padre Manuel Antonio Teixeira está haciendo una pregunta. ¿Qué tipos de propuestas pastorales se han hecho de la diócesis de Roma, sabiendo que debemos mantener las distancias y quizás la vida sacramental no se realizará de modo masivo? Sí, actualmente, la semana pasada me parece, ¿sí? Ya la conferencia episcopal estaba hablando de ver cómo se retoman un poco las celebraciones, sobre todo litúrgicas, ¿no? Bueno, experiencia pastoral para mantener a las personas comunicadas y todo esto. Creo que hemos sido testigos también en Venezuela y en otras partes del mundo, la transmisión de misas, ¿no? El mismo Papa Francisco, que no transmitía nunca la misa de Santa Marta, la empezó a transmitir, ¿no? Algunos de nuestros, sí, concretamente algunos están todavía por aquí participando, participa también en ayudar a las personas que están en situaciones de calle aquí, y de vez en
cuando sale con todas las precauciones. Entonces, yo creo que eso han sido muchas las iniciativas que también los medios nos han permitido sí, desarrollar. Y ahora concretamente se está hablando también si hay una segunda fase a nivel de sociedad, también a nivel de iglesia, ¿no? Se está hablando ya de comenzar progresivamente actividades, sobre todo las actividades litúrgicas, como la misa, la celebración eucarística, ¿no? El viernes me llamaba la atención que también el Papa Francisco hacía referencia a esto, ¿no? En la misa de Santa Marta, y decía que evitemos el peligro de convertir, ¿no? La fe en una fe viral, ¿no? O virtual. Que este modo sí, de transmisión, de llevar, de que lleguen a nuestras casas las misas sí, o las oraciones, ¿no? Que puede correr el peligro de convertir, de creer que eso es la fe, ¿no? Y decía, esto responde a una situación concreta de una iglesia en crisis, ¿no? De una iglesia en situación de crisis, pero no se puede sí, vivir la fe desde un intimismo, sino en comunidad. Jesús compartió el pan con sus discípulos y así es como vivimos nuestra fe, ¿no? Como vives en mi casa con mi pantalla. Yo creo que la gente también lo necesita, ¿no? Hablaba también con uno de mis hermanos de aquí de Italia del Sur, que me decía, sí, esto de las misas, transmitir las misas todos los días, he recibido muchos mensajes de los parroquianos que dicen, Padre, gracias por eso que están haciendo, porque de alguna manera nos hacen sentir parte de la comunidad, nos hacen sentir parte de, aunque no estemos aquí, no estemos allí en la iglesia, en el templo, nos hacen sentir parte también de que formamos parte de una comunidad viva y que se preocupa. Gracias, Manuel. Por aquí pregunta Marcelo Palominos desde Chile. Muchas gracias por la presentación. Nos dice al respecto, ¿cómo observa a los jóvenes que participan de la pastoral juvenil en este contexto de confinamiento? Las normas, las previsiones que se están tomando, ¿no? A veces en los jóvenes sobre todo es mucho más difícil que se acaten a un cierto tipo de imposición, ¿no? Porque muchas veces se ve como una imposición. Tengo que estar en casa, tengo que estar en mis cosas, no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, porque también los jóvenes ahora están acostumbrados a que, sí, han crecido en libertad, por así decirlo, ¿no? Pero eso no quita que se pueda también en ellos desarrollar este sentido de responsabilidad, y es necesario que se desarrolle este sentido de responsabilidad, creo yo, ¿no? En el sentido de que cada uno tome parte en esta situación y decir, ok, una pastoral misma podría ser el cuidarme para cuidar a otros, ¿no? Yo creo que debemos evitar el ser superhéroes, porque no lo somos, pero sí con las medidas, con las distancias, con las debidas precauciones, dependiendo también de cada realidad, se puede hacer algo, ¿no? Hacer algo por los demás, ¿no? Yo creo que es urgente si podemos hacer algo por el otro, ¿no? Una de las cosas que escuchaba la vez pasada era esto, ¿no? Que si un joven está en casa y va a hacer la compra, porque aquí se puede salir uno por familia, ofrecerse para hacer la compra del vecino, que a lo mejor es un anciano, que está enfermo, que está en situación más desfavorable que la mía, ¿no? Yo creo que sí, siempre de la responsabilidad, ¿no? Y desarrollar también ese espíritu de responsabilidad y de corresponsabilidad, yo creo que es importante en este tiempo, ¿no? Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Les pido disculpas que cada rato el sistema, el internet me está botando y metiendo Okay. pues entonces se corta la grabación, empieza la grabación. Bueno, ya le comenté al padre Teixeira cómo hacer para la próxima vez que no se sienta tanto, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa, Manuel, que a mí me está preocupando de todo este momento, ¿no?
y yo no sé cómo ha pasado allí allá en Roma, pero yo siento algunas personas aquí casi que con miedo del otro. O sea, hay un temor, un pánico a acercarse al otro, al interactuar con el otro. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que esto eh, sea vivible de una manera más cristiana? Y desde la psicología, por supuesto. Sí, el miedo es una reacción inevitable, ¿no? Yo creo que el miedo es una reacción que nos viene inmediatamente, ¿no? Y que nos choca, porque estamos muy acostumbrados, como decía, son modos de relación habitual que estábamos muy acostumbrados, ¿no? A saludarnos, a abrazarnos, ¿no? Yo creo que ese miedo lo podemos nosotros bajarle, ¿no? Un poco, en la medida en que nosotros nos hagamos más conscientes y reales de a qué le tenemos miedo, ¿no? A veces el miedo puede sí, comernos, pero ¿por qué? Porque lo engrandecemos de forma tal que es un monstruo que imaginariamente nos come, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros somos más conscientes de a qué le tengo miedo, a qué le tengo temor, no te tengo temor a ti porque eres persona, tengo temor a quizás a un posible contagio, a un posible, si ven una situación difícil. Yo creo que la idea sería aterrizar ese miedo, ¿no? Y concretizarlo, ¿no? Y hacerlo más realístico y no tanto imaginario como lo podemos engrandecer, ¿no? Yo creo que podría ser una cosa que cada uno deberíamos hacer, ¿no? Porque después de esto podríamos también, se podría desarrollar también la fobia, ¿no? La fobia a estar, acarofobia, ¿no? Que es el estar, acarofobia que es estar en lugares públicos con mucha gente. Y podemos desarrollar también incluso patología en este sentido, ¿no? De mantener las distancias, de lavarme siempre las manos, entonces yo creo que en la medida en que seamos más conscientes de a qué le estamos teniendo, que no te estoy teniendo a ti porque seas persona, porque seas deshumano, sino porque quiero también respetarte, ¿no? Darle un nuevo sentido, yo creo que podría ayudarnos y sobre todo a estar en contacto con nosotros mismos y con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio más de pararse un momento y decir, ok, ¿es realístico lo que estoy teniendo miedo o es una fantasía que yo he engrandecido, ¿no? Sí, y por ahí va la pregunta que te hacía el padre Carlos Luis Suárez, tu padre general, me escribió aquí desde Roma. ¿Cómo compaginar el proteger la vida y al mismo tiempo el entregar la vida? Sí. Tantas personas están haciendo, exponiendo incluso la propia. ¿Hay miedo a vivir la caridad? Yo creo que por allí está tu pregunta, ¿no? Y luego que me contestes eso, entonces vamos a un par de preguntas que tienen que ver sobre la educación de los niños, el acompañamiento de los niños en este momento. Okay. No escuché la pregunta, disculpa. No me encuentro aquí entre... Carlos Luis te pregunta, el padre Carlos Luis Suárez, tu padre general, ¿cómo compaginar el proteger la vida y al mismo tiempo el entregar la vida como tantas personas están haciendo, exponiendo incluso la propia? ¿Hay miedo a vivir la caridad? Yo creo que por allí ya ibas contestando esta pregunta, ¿no? Hay miedo a vivir la caridad y después, ¿qué decía? Ya has ido contestando esta pregunta. Entonces, a lo mejor como... Se corta, disculpa. La comunicación está terrible aquí hoy. Si puedes concretar un poco esta pregunta. ¿Cómo vivir la caridad? ¿Cómo vivir la caridad? Sí. ¿Cómo vivir la caridad de la pandemia? ¿Cómo vivir la caridad al estilo de Jesús en una pandemia? Eso. Sí, a ver. Hay muchas iniciativas que se están haciendo, ¿no? Incluso gente en Venezuela que
he visto, ¿no? Y que me han mandado que incluso en este tiempo la caridad la ejercen, ¿no? Yo creo que hay un tipo de caridad, ¿no? De caridad que se podría llamar una caridad social, ¿no? Para mí, ¿no? Del trabajo social que se puede hacer y que la iglesia está haciendo mucho, ¿no? En muchos países, según lo que he también visto, ¿no? Lo que está ahora salvando o sopesando un poco no sé, es hasta dónde llega, ¿no? Mi compromiso también, hasta dónde me mueve mi sensibilidad, ¿no? Para ejercer, para ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que tiene que ser una caridad responsable y que sí, me ayuda a mí a estar bien para poder ayudar a los otros, ¿no? Perdí la pregunta que me estaba haciendo Cintia porque me volvió a sacar el sistema y volvió a entrar. Cintia, si estás por ahí, por favor, hazle la pregunta al padre Manuel, que también está relacionada con otra pregunta que había de alguien que tiene un niño de 8 años. No sí, Cintia está hablando un poco de la educación, ¿no? Por favor, sí. Exactamente, sí, de la educación. Ok, sí. Yo creo que una de las cosas con los jóvenes, sobre todo, ¿no? Los niños. Usted es profesora de bachillerato, ok. Sí, es una... A ver, yo he hablado un poco de si una nueva forma de relación en la medida en que está cambiando y va a cambiar mucho, ¿no? Yo creo que va a cambiar mucho el nuevo modo de relación, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena consigna puede ser el trabajar con ellos desde los valores, que puede sonar muy trillado, pero reforzar los valores de responsabilidad, del valor a la vida, del valor de corresponsabilidad con el mundo, de corresponsabilidad con los demás, y en la medida en que vamos trabajando estos valores con nuestros jóvenes, el nuevo modo de relación práctico, por así decirlo, se va a ir manifestando en la medida en que estos valores vayan calando en ellos, ¿no? Porque los jóvenes son muy reticentes a la imposición, ¿no? Y siempre van a estar en el lado contrario, ¿no? Entonces yo creo que incentivar un poco más hacia educar, ¿no? Y entrar un poco en los valores como sociedad, como familia, como persona, como el valor de mi propia vida, ¿no? Es un tema fundamental, creo yo, y que nos puede ayudar a entrar en este nuevo modo de relación, ¿no? Bueno, aquí hay preguntas más, Manuel. Yo no sé si tú las ves en el chat, porque las podrías responder tú. Sí. Ok. Aquí hay una, creo que la de Cintia, ya la vi, Cintia Vargas, luego Magali del Carmen Fernández. Dice, ¿cómo podemos apoyar a los niños pequeños, 8 añitos, en nuestras escuelas, docente rural de Chile? Sí, no sé cómo será la situación en Chile, hasta qué punto las clases presenciales están siendo llevadas, se están desarrollando, ¿no? Pero yo creo que ahora, en este momento, una cosa que puede ayudar a los niños, y a los niños sobre todo más pequeños, es a no transmitirle este mensaje de fatalismo, de que, porque escucho mucho, ¿no? Que no, se está acabando todo, a dónde vamos a llegar como mundo, a dónde vamos, sino más bien darles un sentido de, bueno, estamos pasando una situación concreta, difícil, pero la vamos a superar con tranquilidad, ¿no? Y como equilibrar, ¿no? Lo que en las noticias se ve y lo que reciben en casa posiblemente, quizás en la escuela podría ser un lugar de aplacar un poco también el ansia, el miedo que les puede generar a los niños porque están expuestos, porque no saben, porque
no pueden, no tienen la capacidad un poco de hacer el razonamiento, bueno, van a pasar esto como un adulto, ¿no? Sino, sí, yo creo que afianzar ese sentido de tranquilidad, de que sientan un lugar seguro, a pesar de toda la inseguridad que esto nos genera, de que puedan encontrar un lugar seguro en el que ellos se sientan sí, confortados, ¿no? Y ser una cosa, creo yo, ¿no? Que podría ayudar. Néstor, ok. Manuel, su propio bachillerato en el área de formación humana. Preguntaba, ok, ya está, la respondimos. Andrea González. En Venezuela hay organizaciones sociales que siguen realizando servicios sociales a pesar de la cuarentena colectiva, debido a que están manifestando las cifras de 10 a 12 niños fallecidos por desnutrición severa, en lo que responde al Estado Bolívar en Venezuela. En organizaciones sociales pueden tener medidas de prevención, pero sin combustible es imposible continuar el servicio social. Es alarmante la situación en Venezuela, ya que por un lado existe el peligro de muertes por coronavirus, evidentemente es bastante lejano. Ayer precisamente hablaba con uno de mis hermanos que también me decía, mira, ¿qué podemos hacer nosotros aquí para que la gente tome las medidas y la responsabilidad y todo esto? Decía, a ver, nosotros, yo creo que en Venezuela hemos estado desarrollando ya desde hace muchos años una capacidad de resiliencia que nos está llevando a afrontar incluso esta emergencia, ¿no? Otro hermano de aquí, un italiano, me decía, es que ustedes tienen todas las crisis, ¿no? Y cuando algunos se sorprenden aquí, que algunos pierden el trabajo, que otros no, él me decía, en Venezuela ya se lo viven desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que es importante que sea nuestro mensaje, ¿no? El mensaje, y yo creo que es el mensaje que hemos estado transmitiendo desde hace muchos años, el mensaje de que no todo está perdido. Es verdad que es una amenaza muy grande el tema del coronavirus en Venezuela y que por eso esperanzados en que de esta situación también se va a salir y de que en la medida en que yo también sea responsable, ¿no? Porque en Venezuela no se puede, en muchos sectores, la gente no puede dejar de salir porque si no, no come. Y entonces, pero en esa situación que ya es una emergencia, concientizar un poco a la responsabilidad y incentivar a la esperanza, portadores de esperanza, y sobre todo a estas personas que trabajan en el servicio social y que conozco por experiencia propia de personas que están trabajando, por ejemplo, que son médicos que están trabajando, muchos familiares míos que están trabajando como doctores, como médicos, y que no les han pagado en meses. Entonces, ¿qué nos mueve, no? Nos mueve el dinero, que en cierta manera no vale nada, ¿no? Pero, o ¿qué nos mueve? Una vocación verdaderamente a trabajar y promover, yo creo eso, ¿no? La vocación y el darse y la solidaridad, ¿no? Con los demás. Pero siempre en esa perspectiva de la esperanza. Ok, necesidad de educar y promover valores. Ok, por favor, responder a la pregunta de Andrea. Andrea, ok. Andrea ya la respondimos. Están suspendidas todas las clases en Chile. Ok. Manuel, a nivel emocional y social de Ramón Aguilar. A nivel emocional y social, ¿qué nos puedes decir de la recesión económica y que tanto están preocupados por haber perdido sus empleos? ¿Cómo mantener la esperanza en esa difícil situación? Le ha ocurrido a muchos migrantes venezolanos. Sí, ahora comenzamos a ver que también aquí pasa lo mismo, ¿no? La crisis económica que se avecina, ¿no? Yo creo que una cosa es no dejar de ver esa realidad porque es un dato objetivo. Si no se trabaja, ¿de dónde se saca para vivir, no? O cómo vivimos. Pero emocionalmente yo creo que podríamos, tomar delante de esa realidad
inevitable porque está ocurriendo, una actitud diferente, una actitud no vacía en el decir, bueno, sí, ya encontraré alguna cosa, sino en tomar una estabilidad, ¿no? Emocional y emotiva que me permita tener una base yo sólida para poder reponerme delante de las adversidades, ¿no? Son muchas las personas que están perdiendo están perdiendo trabajo, están siendo, sí, botadas literalmente porque será una crisis mundial, creo yo, ¿no? Pero al ser así, no, mi recomendación sería eso, tomarla con cierta esperanza en el sentido de, bueno, me tranquilizo, me proyecto, veo qué cosas puedo hacer, bueno, yo sé que he perdido el trabajo, bueno, pienso con la cabeza fresca, ¿no? Emocionalmente, primeramente, y luego con la cabeza y con la razón, ¿no? ¿Qué acción puedo generar? Mi productividad, el hecho de ser creativo, de buscar nuevas soluciones, yo creo que podría ser una buena solución para tener una estabilidad emotiva, ¿no? En Venezuela también está suspendidas las clases. Ok, ya respondí. Es una pena. Ok, entonces se cayó cuando respondí el abordaje de temática para los jóvenes. Me quedé hasta la corresponsabilidad. Si alguien con una buena conexión grabó, escucho, agradezco. Ok, creo que la están grabando. Me imagino que estará disponible. En Chile las clases de la universidad están siendo virtuales. Ok. Wilmer, comentabas del post-trauma, una hipótesis a priori que podríamos conseguirnos comunidades divididas desde que pase todo esto, entre los que hicieron algo por la comunidad de manera más activa y los que decidieron quedarse resguardados tranquilos en casa. ¿Cómo podemos manejar esta situación? En todo caso, de darse. Sí, yo creo que una cosa importante es respetar, cada uno somos diferentes. Este tema nos está llevando a ver los límites también de los demás, pero también su espacio, ¿no? En cierta manera. Cada uno somos diferentes y cada uno reacciona de modo diferente a una concreta situación de crisis como la que estamos viviendo. También en este sentido, me parece que está hablando Wilmer de las comunidades, puede ser religiosas, me parece, ¿no? En este sentido, tener esa conciencia de que yo no soy igual al otro y yo no le puedo imponer al otro que haga algo que yo estoy haciendo. Ni el otro me puede imponer algo que está el otro haciendo, ¿no? Porque esto no me va a hacer ni menos bueno ni más bueno, ni, ¿ok? Puede generar divisiones, divisiones. Pero ¿cómo podríamos evitar estas divisiones? Yo creo que es teniendo la conciencia de que respeto sus límites, respeto mis límites, y si yo tomo la decisión, ¿no? De estar en casa porque me parece que es más, hago mucho más estando en casa, pues mira, te respeto, y si mi decisión es salir a ayudar a estar con las personas más necesitadas en momentos difíciles, pues también te lo respeto. Pero esto no puede hacernos caer en criterios morales de decir, bueno, tú eres mejor que yo o peor que yo porque estás haciendo esto o aquello, ¿no? Y yo creo que también aquí entra la corresponsabilidad, ¿no? Si es el ámbito comunitario también es un poco, tiene su propia dinámica y complejo, y una cosa que no toca a toda la comunidad, pues también tiene, yo creo, cierta libertad en que cada uno se pueda desarrollar dentro de la comunidad, ¿no? Sí es verdad que ya hemos tenido aquí la experiencia también en casa, ¿no? De algunos de nuestros hermanos que a veces sale, pero también él muy responsablemente lo ha dicho, no, yo automáticamente me alejo un poco más de los demás que no salen, porque también respeto que mi decisión no puede afectar la salud y la vida del otro que no sale, ¿no? Entonces yo creo que eso, en el diálogo, en la comunicación, también en comunidad, yo creo que podríamos
no llegar a ciertas situaciones como división o conflictos internos, ¿no? Desde el diálogo y la comunicación. Okay. Sí, creo que ya todas están más o menos respondidas. Sí, bueno, gracias Manuel por tu intervención. Una sola cosita que quisiera decir. Es verdad que estamos en crisis, es verdad que hay mucha gente perdiendo empleo, es verdad que no sabemos qué pasará post coronavirus, pero también es verdad que tenemos dos manos, que tenemos dos pies, que tenemos corazón, que tenemos inteligencia y que podemos pensar en un mundo distinto y que debemos pensar en algo distinto. O sea, pensar dentro de las coordenadas de un sistema que nos está haciendo una mala jugada por una crisis de coronavirus, es como que quedarnos limitados. Yo creo que Dios nos ha dado un buen corazón y Dios nos ha dado una mente para pensar, para poder salir adelante, y a mí me parece que es una buena vía. Tenemos la oportunidad de cambiar y tenemos la oportunidad de pensar cosas nuevas. Y yo creo que hay que aprovecharla en este momento. La semana que viene, pues tendremos a Marcelo de Chile, que va a hablar también de la pastoral. Tendremos a Carlos Ferraro de Argentina. Carlos Ferraro de Argentina. Entonces, vamos a hablar sobre la pastoral de los medios de comunicación. ¿Ok? Sí. Yo iba a darlo la semana que viene. Muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces ya invitaremos, igual que esta vez. Le agradecemos mucho a Manuel, le agradecemos a todos los que estuvieron presentes y esperamos la semana que viene volvernos a encontrar por este lugar y por este medio. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, gracias a ustedes y mucho ánimo. Bueno, gracias Manuel, gracias a todos los que nos acompañaron. Por ahí estaban preguntando dónde pueden acceder a las grabaciones. Bueno, vamos a ver cómo quedó la grabación de hoy, porque no sé con estas entradas y salidas del sistema si se grabó aquí o se grabó en el servidor, pero vamos a ver. Pero las demás grabaciones, al menos la de la primera y la tercera, la segunda que fue la del padre Armelín que tuvimos de hackeo, no pudimos guardarla, pero la primera y la tercera están montadas en el blog diálogo.iter.org.pe. Ahí lo tienen en el chat, diálogo.iter.org.be. Entonces, bueno, están todos invitados para acompañarnos la semana que viene. Un abrazo, Manuel, saludos a esa tierra santa, ¿verdad? Saludos a tus hermanos y ánimo a todos, pues. Dios nos bendiga y nos haga felices. Gracias, muchos saludos para yo también.